Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre los factores que llevaron o conllevaron a la independencia de Colombia. Tenemos que hablar de factores externos y factores internos que contribuyeron a que empezara el proceso emancipador en Colombia. Dentro de los factores externos tenemos primero la Revolución Francesa, que ocurre en 1789, que puso fin a la monarquía absolutista de Francia para darle paso a la República Francesa. ¿Por qué es importante entender que la Revolución Francesa contribuyó a nuestra independencia? Porque sus ideales. Debido a que sus ideales de igualdad, fraternidad y libertad era lo que evocaba la Revolución Francesa, sus ideas llegaron hasta América y dieron ese impulso de la importancia de la libertad, de que uno no debe estar sometido, o un estado, un país no debe estar sometido a otro, sino que cada ciudadano puede elegir a sus gobernantes, que pueden organizarse como ellos quieren para una sociedad muchísimo más justa. Entonces todos esos ideales alimentaron a los criollos para que se iniciara el movimiento emancipador. La siguiente causa externa es la independencia de Estados Unidos en 1776. Estados Unidos logra independizarse de Gran Bretaña, y hay muy importante cosas que entender, como que es muy diferente la colonia española que la colonia inglesa, porque la colonia inglesa se gobernaba a sí misma, no dependía de Gran Bretaña, cosa contraria que pasaba en España. Y este proceso emancipador de Estados Unidos fue el ejemplo que dio que sí se podía ser un estado diferente, que pueden nacer nuevos países, que pueden nacer nuevas naciones en América, y da al paso a muchas cosas frente a la libertad y la igualdad también. Ustedes dirán, ¿todo es libertad e igualdad? Sí. En ese momento, en este contexto histórico, todo se alimentaba frente a la importancia de la libertad y la igualdad, de que cada individuo merece ser libre, de que cada individuo merece tener su propia nación, que un país no debe estar sometido a otro y que puede gobernarse a sí mismo. Entonces, la independencia de Estados Unidos contribuyó como ejemplo a las demás colonias en América, para mostrar que sí se podía independizarse. Otra causa es en 1803 se da la independencia de Haití. Es muy bonita esa independencia porque en Haití no habían indígenas, sino solamente era una comunidad de esclavos. Entonces los esclavos, los mulatos, se alzan frente a la colonia francesa y logran su independencia, aunque posteriormente Francia vuelve a tomar el poder. Es muy importante porque ellos son los primeros en América que se dan o se alzan frente al quien los estaban dominando. Entonces es muy importante porque tanto Estados Unidos como Haití nos muestran que sí se podía independizarse, sí se podía lograr un proceso emancipador. España. En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España, lo que obligó a Fernando VII a abdicar. Lo que sucede, chicos, es que después de la Revolución Francesa, ustedes bien saben que el final que se dio realmente fue cuando Napoleón va a tomar el poder en Francia, debido a que existía muchísimo desorden, y esa sed de poder llevó a que Napoleón tomara el poder. Pero él no se conformó solo con Francia, sino que fue más allá y fue invadiendo diferentes territorios de Europa, entre ellos España. Él pone a cargo a su hermano en el poder y obliga a Fernando VII a renunciar a su cargo, y digamos, eso se aprovecha muchísimo en las colonias
americanas, porque esa inestabilidad política que estaba viviendo España permitió que las personas vieran ese hecho para que iniciaran los procesos emancipadores en América. También tenemos como causa la Ilustración. Ya sabemos que la Ilustración fue un movimiento intelectual que se da durante toda Europa, pero la Ilustración fue apoyar todos esos elementos ideológicos que se estaban dando en la era. Y recordemos también que la Ilustración alimentó las ideas de la Revolución Francesa. Y todas esas ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad, alimentaron no solamente a los franceses, sino también a muchos americanos, la mayoría de criollos. Los criollos son aquellos hijos de europeos nacidos en América, iban a estudiar en Europa, y esas ideas también llegaron a ellos. Igual también esas ideas llegaron a América, donde la importancia de buscar una mejor sociedad alimentaron muchas ideas y gestionaron muchas revoluciones. ¿Sí? Siempre hemos hablado que la filosofía va a alimentar muchas ideas en el hombre y va a gestionar muchos cambios y muchos hechos que cambiaron a la humanidad. Entonces la Ilustración es importante porque va a cambiar el pensamiento de los criollos frente a la concepción de la libertad, la igualdad, de la formación de un Estado, de hacer un Estado más equitativo. Ahora vamos a ver los factores internos que dieron la independencia de Colombia. Tenemos primero el malestar de los impuestos y reclama por parte de los americanos y las limitaciones de los criollos comerciantes. ¿Qué es lo que pasa? Durante esta época, antes de que Napoleón tomara España, la familia Borbón toma el poder en España, y bajo unas medidas aumentan los impuestos en América, pero obviamente esto no beneficiaba a la sociedad colonial o a la sociedad criolla, sino solamente a España. Y esto crea un malestar impresionante, además de que los criollos no eran tenidos en cuenta frente a las decisiones que tomaran en tierras americanas. A pesar de que ellos se sentían y digamos le dieran su lealtad a España, ellos no eran reconocidos ni tenían un poder en tierras americanas, y esto digamos molestaba mucho a los criollos, y que ellos se beneficiaban comercialmente de lo que vendían, pero estos impuestos hacían que sus ganancias fueran menores y todo se fuera a la corona. El impedimento a creación de juntas españoles y criollos, ejercicios a cargo provisionales de públicos gobiernos. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Cuando se empieza Napoleón a invadir España, se crean las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno son que iban representantes de todas las colonias, de todas las provincias, de todo lo que era España, a decidir frente a diferentes situaciones, pero nunca había representación de tierras americanas. Y si había representación de tierras americanas, no tenían la misma validez, puesto no les interesaba. Como les estaba diciendo, los criollos no eran tenidos en cuenta, y esto molestaba mucho a los criollos, y molestaba mucho a los españoles que estaban en tierras americanas, porque no tenían en cuenta frente a las decisiones, y realmente económicamente los que estaban dando el sustento eran las tierras americanas. Frente al maltrato de los indígenas, también es importante entender que había una jerarquía social durante la colonia que permitía que hubiera una desigualdad, ¿sí? Entonces el color de piel va a marcar cuál va a ser tu labor durante la colonia, y había mucho maltrato no solamente a los indígenas, también a los negros y mulatos, y había mucha desigualdad social. Entonces los españoles eran los que estaban arriba de la cadena, pues porque eran el hombre blanco, y nos enseñaron que los hombres blancos eran los hombres buenos. Entonces durante la colonia había mucho maltrato. Otra muy importante son las nuevas ideas. Como les estaba diciendo, las nuevas ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración, llegaron acá a Colombia, pero también la cuestión de
em, cómo el conocimiento estuvo aquí en Colombia gracias a dos cosas muy importantes que pasaron. La primera es la traducción y publicación de los derechos humanos por Antonio Nariño, donde recordemos que la Revolución Francesa nos dio eso, la primera Declaración de Derechos Humanos del Hombre, y él los tradujo. ¿Qué significa esto? Que iban a estar en español, y en Colombia esas ideas de igualdad, de que tenemos derechos, de que jurídicamente somos iguales, de que podemos tener los mismos derechos, eso alimentó mucho las ideas acá en América. La siguiente es la expedición botánica, dirigida por José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, el sabio Caldas. ¿Por qué es importante? Porque Bogotá se convirtió en un centro de conocimiento y un centro cultural, no solamente una cuestión de que se gobernaba ni nada de eso, sino que también permitió a muchas personas acceder a la educación, acceder a nuevas ideas y se convirtió en un centro que evocaba el conocimiento. Esta expedición. Importantísimo, ¿por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de la importancia de muchas cosas que estaban pasando en Europa, lo de las ideas ilustradas, la igualdad, y contribuyó a que pensáramos diferente en esta época. Bueno, chicos, estos son los factores, hacen el listado y lo envían hoy, tienen hasta las 6 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana, un abrazo.